Vamos a tocar el tema número 6 de esta serie, Un Mundo sin Precedentes. Y en el tema número 6 lo he titulado Los colores de la mentira. ¿Cómo se llama el tema? Los colores de la mentira. Bueno, vamos a ver de qué se trata este tema. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Los colores fueron creados por Dios. ¿Sí sabía usted eso? Los colores Dios los creó para darle hermosura y belleza a su creación. No podríamos hablar de hermosura o belleza sin hablar de los colores. Y los colores, por ejemplo, representan la vida, ¿verdad? Representan el amor, la alegría, la armonía, representan el orden, la naturaleza y representan la paz. Cuando el día, por ejemplo, está nublado, dice el día está gris, ¿verdad? Pero es una referencia así como que el día está triste. Mi esposa y yo hemos visitado lugares y hemos visto también por el internet lugares muy hermosos que cuando no está el sol afuera se ve opaco, o sea, no se ve tan bien. Y es impresionante si usted se fija, cuando por ejemplo está nublado, los árboles no se ven así con ese verde vivo, ¿verdad? Rico. Pero inmediatamente sale el sol y se ven esos árboles así, se ve como si fuera una pintura, ¿verdad? Hecha a mano, ¿verdad que sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en el color rojo, ¿en qué usted piensa, por ejemplo? Así, de manera, ¿verdad? Normal. En el amor, en la sangre que es vida, la sangre de Cristo, podemos decir. Cuando usted piensa en el color blanco, ¿qué le recuerda? Pureza, exactamente, ¿verdad? Pureza, paz. El color verde representa también la vida, la naturaleza. El color azul, por ejemplo, el cielo. ¿Y qué más? El mar. Fíjense qué fácil, ¿no? Aún el negro en el espacio nos permite ver las estrellas y las galaxias del Señor, ¿no? En su creación. Fíjense qué tremendo, ¿no? El universo, mis hermanos, cuando usted, por ejemplo, bueno, siempre digo eso, ¿no? Es una ironía porque cuando yo vivía en la República Dominicana, en mi pueblo llamado Asua, normalmente ahí se va la luz, ya no tanto, pero antes se iban unos apagones impresionantes. De repente usted viendo la película y ya cuando iban a matar al malo, iba la luz, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando se iba la luz era una cosa impresionante porque no había nada que hacer, pero había mucho que hacer, ¿verdad? Y de repente nos sentábamos en mi país a la banqueta le decimos contén, y nos sentábamos ahí y mirábamos hacia el cielo y las estrellas iluminaban la noche. Es una cosa que yo no he visto jamás en mi vida, en otro lugar. Cada vez que mi esposa y yo viajamos fuera de Nueva York, claro, y es de noche, mi esposa dice, vamos a salir a ver si se ven las estrellas. Y se ve una que otra, ¿verdad? Aquí se ve una y la otra es un helicóptero, ¿verdad? Usted dice, hay una estrella y luego se mueve. Ah, no, es un helicóptero, ¿verdad? Pero es impresionante cómo Dios en su sabiduría, ¿verdad? Le puso colores a las cosas. La palabra dice que toda la tierra está llena de su gloria. Llena de su gloria. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, como no puede crear nada, Satanás no es creador de nada, no es omnisciente, no es todopoderoso, no lo sabe todo. Lo que él hace es usar la creación de Dios y la usa como una herramienta para engañar a la humanidad, distorsionando y desviando la naturaleza de Dios, de la creación de Dios, convirtiéndola en un objeto de iniquidad y pecado. Satanás es un falsificador experto, mis hermanos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Él, con su maquinación maligna, maliciosa, usa las cosas de Dios y las usa para distorsionar las verdades de Dios. Y lo que antes era bueno, lo que antes era, ¿verdad?, creado por Dios y para disfrutar, ahora tenemos que abstenernos porque la sociedad lo interpreta de una manera diferente, como los colores. O sea, hoy día un cristiano se pone una camiseta de arcoíris, algo tan normal, y preferimos no hacerlo. Fíjense lo que hace Satanás. O sea, a mí me gustan los colores, pero es algo tremendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las diferentes estrategias y tácticas que Satanás usa para engañar a las personas en este mundo? Bueno, los colores, los colores de la mentira, sabemos, ya dije, los colores son de Dios, no son de Satanás. Sin embargo, cuando hablamos de variedad, cuando hablamos de cosas que son multiformes,
grados, cuando hablamos de variedad, los colores es la manera más fácil de entender algo que es de diferentes maneras. Y fíjense que aunque Dios creó todos los colores, Él es el creador de todo, cuando hablamos de una verdad absoluta, si yo les pregunto, y no tiene una respuesta a esto, pero es para que usted piense, si yo les pregunto, ¿cuál es el color de la verdad? Y a lo mejor no tendríamos un color así, ¿verdad? Decíamos, no, o sea, los que mencioné son colores de la vida, del amor, de la paz, de la pureza. Todos los colores son de la verdad porque Dios los creó. Pero nuestra mente se fue buscando un color en particular, ¿sí o no? O sea, Dios creó los colores. O sea, yo sé que de repente, por el tema de la cultura, la sociedad en la que vivimos, la mente se va por diferentes lugares, pero precisamente esas enseñanzas es para aterrizar nuestra mente y entrar en convicciones bíblicas. Porque es muy fácil nosotros adoptar posiciones o posturas que la política, la sociedad y la cultura nos han sembrado. Y cuando lo investigamos, nos damos cuenta que no es de Dios eso. Y lo repetimos y citamos más las series de la Biblia que la misma Biblia. ¿Verdad? A veces pensamos que cuando citamos cosas de la Biblia es pues, alguna serie que vimos y así somos. O sea, somos más arrastrados por la mentira. Es Dios, mis hermanos, quien le da el título personal a Satanás de padre de mentira. Y si usted, imagínese que a un ser humano le llamen padre de mentira, ¿verdad? Usted pensaría, bueno, se le ve que es un buen mentiroso, ¿verdad? Y hasta ahí. Pero a un querubín, a un arcángel diabólico, ¿verdad? Que le llamen padre de mentira, imagínese. Porque los ángeles, o sea, no operan igual que los seres humanos. Los ángeles no los vemos así tan fácil, así con los ojos naturales. Satanás es un querubín, es un arcángel. Miren los nombres que la Biblia le da a Satanás. Fíjense, la Biblia le llama a Satanás el acusador. Cuando usted peca, por más que se esconda, el primero que está delante de Dios es Satanás. Qué tremendo, ¿no? El primerito que está ahí, mira lo que hizo fulano. Y obviamente acusa a sus hijos, a los de Dios, ¿verdad? Y mira, viendo pornografía, mira, golpeó a su esposa. Mira, mintió para ganar más dinero. Mira, hizo eso escondido. También es llamado padre de mentira, es llamado homicida, es llamado adversario, calumniador, maligno, príncipe de este mundo, dragón, serpiente antigua, príncipe de la potestad del aire, porque reina en el mundo invisible, y es llamado también el Dios de este siglo. Cada título tiene un propósito de cómo Satanás opera en este mundo. Pero fíjense cómo imita a Dios, porque los nombres de Dios describen a Dios en su manera de ser, en su carácter. Cuando decimos Dios celestial, estamos hablando del Dios eterno. Dios santo, hablamos del Dios de paz, del Dios, perdón, de pureza, ¿verdad? Cuando le decimos Padre, es porque somos sus hijos, ¿verdad? Elohim significa todopoderoso. Jehová significa el gran yo soy autoexistente. O sea, no se llama como un nombre así como José, Carmen, María, Luis, Pedro, que solamente son identificaciones. Los nombres en la Biblia tienen un propósito y Satanás es nombrado de esta lista de cosas que leí porque él es eso que Dios dice, ¿verdad? Él es acusador, es mentiroso, es padre de mentira. Es algo impresionante, ¿no? Cuando Dios juzgó la tierra enviando el diluvio por la corrupción moral, la violencia y la perversión total del corazón humano, Dios preservó a los animales y preservó a un grupo de personas. Usted se acuerda de la historia, ¿verdad que sí? Dentro de ese grupo de personas, que eran 8, dentro había un hombre piadoso y justo llamado Noé, ¿verdad que sí? Dios preserva su creación y por medio de Noé y su familia continúa su plan redentor para salvar a la raza humana. Y en Génesis 9, vaya poniendo una marca en su Biblia. En Génesis, va a buscar usted Génesis 9, pero nada más le voy a citar bien rápido. Génesis 6, que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y de continuo y solamente mal, ¿verdad que sí? Por eso vino el diluvio. Génesis 9, versículo 11. Dios, en su gracia y misericordia, decide preservar la raza humana por medio de un hombre llamado Noé, un hombre justo, piadoso ante los ojos de Dios. Dios envió un diluvio que destruyó a todos los malvados y rebeldes que se levantaron contra Dios.
Y Dios hace un pacto con Noé. Este pacto consistía en la preservación de la raza humana para el cumplimiento del plan redentor de Dios para el hombre, por medio de Cristo. Y Génesis 9, verso 11 dice, el Señor le dice a Noé, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ya el mundo no se va a acabar por agua, ¿verdad? Dice el Señor. Dice, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, o sea, por la eternidad. Y luego dice el verso 13, ¿qué dice? Mi arco, ¿de quién es el arco? Fíjense qué coincidencia, ¿verdad? Vamos a decirlo así, qué coincidencia que el Señor dice mi arco, no el arco. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, de los 8,000 millones de personas que hay en esta tierra, al ver un arco iris, hoy, si preguntamos, ¿se acuerdan de la misericordia de Dios? ¿Se acuerdan del pacto de Dios, de la paciencia, del perdón de Dios? La respuesta es, pues obviamente no, no todos. Y lo penoso es que muchos cristianos relacionan más el arco iris con el tema de género que con lo que dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es la causa de la formación del arco iris? Vamos ahora a hablar un poco de ciencia. Muchos desconocen que cuando está lloviendo, por ejemplo, o está lloviznando, podemos decir, y a la misma vez está soleado, los rayos del sol atraviesan las gotas de agua y se forma como tipo prisma por el ángulo de la gota y se descompone la luz de los rayos del sol y forman un arco iris. Fíjense qué cosa, ¿no? Ahora, la ciencia cuando estudia eso descubre por qué sucede. Pero Dios dice, yo creé este efecto de colores. Pero se da cuenta que el sol, ¿de qué color es la luz del sol o los rayos del sol? ¿De qué color? Amarillo se ve. Pero según el arco iris, la luz, los rayos del sol son de colores. Porque las gotas descomponen esa luz y se convierte en los 7 colores primarios del arco iris. Bueno, yo tampoco sabía esto y fíjense, era pintor. Yo conozco los primarios, secundarios, pero yo no sabía eso. Qué tremendo, ¿verdad? Se cree que existen aproximadamente 1 millón de colores. Porque usted pensaría, los primarios, a ver, los que fueron a las artes plásticas, colores primarios, ayúdenme. No, se pasaron ya. Verde no. Verde. No, amarillo, rojo y azul, ¿verdad? El verde es una combinación de amarillo con azul. El naranja es una combinación de rojo con amarillo, así saben. Entonces ya esos son los que se mezclan, son secundarios. Los primarios no se mezclan. El rojo no tiene mezcla, el azul ni tampoco el amarillo. Son colores primarios. De ahí salen los colores. Pero fíjense, hay más de 1 millón de colores. Entonces piensen esto. La verdad, vamos a usar un ejemplo sencillo. Supongamos que la verdad es blanca. Vamos a usar ese color, por ejemplo. No diciendo que es blanca, pero por ejemplo. Del negro al blanco hay cientos de miles de grises. Se lo digo yo en el sentido porque yo pintaba con pintura automotriz. Y cuando venía una motocicleta, un carro, y había que, vamos a decir, comprar el color exacto de ese vehículo, y te pasaban el libro, el álbum de colores, o sea, yo le pedía al que vendía la pintura, préstame un álbum de color gris, o sea, de los grises. Me pasaba un álbum así nada más de gris. Entonces, de negro a blanco hay, ¿cuántos grises no hay? Y hay momentos, ¿verdad?, que vemos ese gris oscuro, pero hay unos grises que parecen blanco hasta que el blanco de verdad se ponga al lado.
Como el anuncio de Colgate que, ¿verdad? Dice, ¿tiene los dientes blancos? A ver, una servilleta y te lo ponen ahí, se ven amarillo. Pero fíjense, ¿sabía usted que en sentido literal el color blanco no existe? En pintura, o sea, no existe. El color blanco, hablando de manera real, es una luz. El blanco no se puede pintar, le decimos así porque es un nombre, es blanco. Y sabemos que el blanco es blanco, pero literalmente el blanco es luz. Por eso el Señor dice vestiduras blancas, no solamente está hablando de limpio, sino de iluminación. Está tremendo, ¿no? Entonces ahí vemos que Satanás lo que hace es que se mantienen todos los grises que parecen blanco. Y sus mentiras ahí las elabora. Nunca blanco, quizás no todo el tiempo negro, claro, a veces se va hasta lo negro, ¿verdad? Pero se mantiene con los cristianos en el lado blanco, porque se parece a la verdad. Se parece al blanco, pero no es. El Señor le dijo a Noé, cuando veas el arco iris, esa será señal de mi misericordia sobre el mundo. El arco iris representa la misericordia de Dios sobre la humanidad. Pero yo les pregunto, ¿qué ha hecho Satanás con el arco iris que hoy podemos ver? Distorsionar y desviar las verdades de Dios por sus engaños inicuos y maliciosos. Eso ha hecho. O sea, imagínense, tómese un segundo bien sencillo y piénselo. Algo que hace años atrás lo veíamos hasta de niños, porque esa es otra manera de atraer a los niños, los colores y los dulces, ¿verdad? Porque dicen, ¿verdad? Noches de bruja, pero de colores, dulces de colores. ¿Para qué son los dulces y colores? Atraer a los niños, para atraer a los inocentes. ¿Por qué? Porque el niño se va detrás de lo que le llame la atención. De manera objetiva, los niños no saben lo que es peligroso como un adulto. Y por eso es que los secuestradores de niños, ¿qué usan? Pues simpatía, le ofrecen helado, chocolates, y a veces se visten de colores. ¿Quién sabe si de payaso también? Bueno, eso es algo natural en el ser humano. Pablo nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. No se disfraza Satanás de ángel de oscuridad o tinieblas, porque sería fácil, como las películas de Hollywood lo presentan. Sería muy obvio identificar sus engaños, pero se viste de ángel de luz. Como la serpiente se esconde detrás de las cosas indefensas y se camuflajea para pasar desapercibida. O sea, la serpiente no hace bulla, no hace ruido, o sea, no es el color así lumínica. No, las serpientes son el color de las hojas, así, ¿verdad? Y por ahí se meten. Y se esconden y hay veces que usted en un monte, no sé si le ha pasado, va caminando y hasta que no ve que se mueve algo no sabe que es una culebra que hay ahí. ¿A quién le ha pasado algo así, que casi pisa una culebra? A algunos. O sea, se esconde y no se mueve. Satanás se camuflajea también. La Biblia por eso le llama la serpiente antigua. Lo más curioso de todo, hermanos, escuche esto, es importante lo que voy a definir. Lo más curioso es que cuando dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, la palabra luz en griego, la palabra griega es phos o phao. Phao es de donde viene la palabra phos. ¿Usted con qué conectaría la palabra phos? Fósforo, exacto, eso es luz. Y en griego significa rayos de luz, o significa también brillo. Habla de un brillo que emana diferentes tipos de colores. Porque yo sé que cuando usted lee el texto, usted dice, Satanás es un ángel de luz, así nada más, iluminado, ¿verdad? Pero la palabra aquí, griega, habla de que él emana no solamente rayos de luz, sino de colores. Significa que nadie, por sus ojos naturales, vería a Satanás como alguien peligroso, engañoso, mentiroso, manipulador, acusador. Lo veíamos como un ángel aceptable. Por eso, en la historia vemos que se han aparecido ángeles. La doctrina de los mormones, según Joseph Smith, dice que se les aparecieron 2 ángeles con una nueva doctrina. Pablo le llamaría a eso doctrina de demonios. Y no es coincidencia que miles de años Pablo escribe a los Gálatas, miren, si viene un ángel del cielo diciendo que hay otro evangelio, es un demonio. Es maldición de Dios para el que hace eso. Qué tremendo, ¿no? Si usted lee cómo comenzó el mormonismo, y usted lee lo que dice Gálatas, y usted dice, no es coincidencia que ya Dios sabía. Entonces puede venir un ángel y nos puede apantallar, pero si ponemos esto a un lado, puede ser Satanás. Se disfraza de ángel de luz. Así son las mentiras de Satanás, mis hermanos. Se manifiestan por medio de cosas atractivas y seductoras que atrapan el ojo del deseo.
Los engaños de Satanás vienen a nosotros disfrazados de cosas que por lo regular son atractivas. Así es como la serpiente, así es como el que caza utiliza, o sea, las carnadas no es algo que al animal no le gusta. Se le llama carnada porque a la carne le gusta, ¿verdad? Más bien dicho, se le llama carnada porque al animal, dependiendo de cuál sea, le gusta eso. O sea, si quieres cazar peces, tienes que lanzar la carnada de lo que más le gustan a los peces. Si Satanás te quiere engañar, o sea, no te va a tirar una caña con un brócoli en la puntita del garfio, ¿verdad? Y te va a hacer así. O sea, lo vas a ignorar. Te pone algo que te atrae, que te distrae, que te seduce, ¿verdad? Te engatusa, como sabemos decir. El apóstol Juan nos dice que hay 3 maneras en cómo vienen las tentaciones. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Fíjense aquí, hay 3 maneras en cómo la tentación viene a nosotros. 3 maneras en cómo somos tentados. Pero aquí Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Y ahí pues vamos a ver, uno dice todo, ¿qué es todo? El texto, o la palabra, mejor dicho, todo, está conectado a lo que va a decir a continuación. Todo es lo que va a decir Juan después. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí mundo encierra lo humano, lo terrenal y lo demoníaco, todo junto. Y fíjense, lo humano no es que en sí mismo sea malo o lo material, sino que hay aquí una conexión de que las personas van detrás de eso y abandonan a Dios. Esa es la conexión, porque está hablando del amor al mundo en el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La palabra amor ahí es agape. O sea, no des tu vida por esas cosas, significa el amor ahí. En el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Vamos a definir esas 3, los deseos de la carne. Los deseos de la carne habla del apetito, del placer físico, terrenal y material. Esos son los deseos de la carne. Como por ejemplo las cosas que son o que satisfacen nuestra carnalidad, como la glotonería. ¿Cuántos saben que comer mucho, es deleitoso? ¿Cuántos han, por ejemplo, ido a un lugar y comen algo, pero se llenaron, ya no aguantan más, pero su boca quiere seguir comiendo? Dice, ¿verdad? Tenemos entre pastores una frase que decimos, ¿quiere, pastor? Le decimos, sí, pero no. O sea, sí quiero, pero no debo. Esa es la idea. Pero si nos llevamos de la glotonería, de la falta de dominio propio, no ponemos cuchillo a la garganta, la carne le gusta eso, ¿verdad? Y luego nos sentimos culpables. Ay, comí de más, ¿verdad? Y estamos confesándonos al rato. Pero aquí vemos la glotonería, la inmoralidad sexual, la pereza, es de la carne. Todo lo que apele al deleite y placer carnal de este mundo que conlleve a menospreciar lo espiritual, es lo que Juan está mencionando, el deseo de la carne. Los deseos de los ojos, luego dice, y aquí es el deseo pecaminoso de poseer todo lo que vemos con nuestros ojos. La codicia, la envidia y los celos son las cosas que entran por nuestros ojos. Jesús habló de la lámpara del cuerpo que es el ojo, y el ojo aquí es una referencia a los deseos del corazón. Habla del deseo profundo que gobierna la voluntad del ser. Jesús dice, si tu ojo es bueno, toda tu vida estará llena de la luz de Dios. Vivirás en santidad, vivirás con un entendimiento claro, porque tus deseos son buenos. Amas a Dios, buscas a Dios, prefieres a Dios por encima de las cosas del mundo. Pero si tu ojo es malo, si tus deseos son vanidosos, envidiosos, celosos, terrenales, material, tu vida estará llena de oscuridad y tinieblas. Tu entendimiento estará ciego, espiritualmente hablando. Tu vida estará llena de tinieblas y Satanás te va a susurrar al oído y no te vas a dar cuenta quién te está hablando. Como hemos aprendido, vamos a pensar que somos nosotros con una buena idea como David. Luego habla de la vanagloria del mundo. La palabra vanagloria habla de un deseo profundo y arrogante de elevar nuestro ego por encima de todos. Ya vimos el tema de la egolatría. La vanagloria es una vida que solo busca reconocimiento, estatus social, fama y poder. Es la vanagloria, o sea,
Recuerden que todo esto está en contraste de abandonar a Dios, de no buscar a Dios, de menospreciar a Dios por ir detrás de esto que el mundo ofrece. Eso es lo que lo hace malo, que abandonamos a Dios. Es como decir, comprar un carro es malo. Bueno, inicialmente, o sea, naturalmente no. Pero si el ir detrás de querer comprar ese carro abandono a Dios, pues es idolatría. Esa es la idea. Nuestro valor, mis hermanos, es intrínseco. Significa que nosotros, el día que Dios nos creó con un valor natural. Ese valor nos lo dio el Señor. Y como Satanás no solamente no nos puede comprar, lo que hace es que quiere cambiar nuestra etiqueta. No sé si usted ha ido a una tienda donde desde que tú llegas, la que está trabajando te dice, todo lo que tienen las etiquetas rojas están con un 50% de descuento. Y agarras el zapato, el perfume, la blusa, la cartera, no sé, y dices, ¡ay, qué linda! Y buscas el sello orando que sea rojo. ¿No ha pasado? Y luego dices, claro, este no es, el que me gusta no es tan especial. Y de repente quisieras como que quitarle la etiqueta roja y ir a la caja, ¿verdad? Mira, ese tiene etiqueta roja. Así yo lo encontré. Bueno, no voy a preguntar quién ha hecho eso, porque es indebido, ¿verdad? Y el sistema no se equivoca, te dice, mira, yo sé, alguien a lo mejor se lo cambió, pero eso no está en el sistema, esa no aplica para el descuento. Satanás hace eso, mis hermanos, nos quiere cambiar la etiqueta. Dios ha puesto un valor, una estimación en nuestra vida. Cada uno tenemos un valor para Dios importante. Y Satanás ha querido cambiar esa etiqueta y quiere que el mundo sea el que nos defina y nos diga cuánto tú vales. Como ya estudiamos, nos quiere hacer ladrillos para ponernos o meternos en el montón. ¿Qué es el engaño, mis hermanos? Yo sé que todos conocemos esa palabra, pero en la Biblia, discúlpeme, la palabra engañar en la Biblia habla de fraude, desviación, torcer y habla también de extraviar. Engañar es inducir a alguien a creer algo que no es verdad, con la intención, escuche bien, de aprovecharse, manipular y hacerle cometer un error. Eso hace Satanás. Engañar es hacer que la verdad o la mentira, mejor dicho, se parezca a la verdad. Eso significa engañar. Y para eso hay que planificar, porque nadie puede engañar sin querer. O sea, te engañé sin querer. O sea, no funciona si hay una intención detrás. Porque para yo engañar necesito imitar la verdad. Ese es el engaño. Me voy a presentar como alguien que no soy para que tú creas que soy. Ese es el engaño. Entonces, tiene un plan detrás, una intención. Aquí la palabra engañar es parecer verdad lo que es mentira, es esconder la verdad para lograr un propósito egoísta, dañino y muchas veces mortal. Por eso Jesús, cuando preparaba a sus discípulos en los tiempos finales, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esa fue la primera advertencia que Jesús les dio cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo sabremos de tu venida, del fin de los tiempos? ¿Cómo vamos a saber? Y lo primero que les dice, mirad que nadie os engañe. Las mentiras de Satanás son como los colores, mis hermanos, usándolo como en sentido figurado. Pueden venir a nosotros en diferentes maneras. Si usted piensa, cuando yo preparaba este mensaje, o sea, es tan vasto lo que uno puede hablar, pero ¿cuántas maneras de engañar no hay? Pensemos en el mismo Satanás. Satanás cuando viene con Eva, podemos usar verdades con mala intención. Fíjense, hay gente que tiene envidia o odia a otras personas y le dice cosas bonitas, pero por dentro lo está tramando algo diferente. O sea, wow, me gusta como tú esto, me encanta como tú haces, pero es envidia a veces. Pero si lo escuchas y no tienes discernimiento, lo aceptas como que esa persona te ama o le caes bien o le agradas. Satanás le dijo a Eva, entonces el Señor dijo, fíjense esa forma de mentir. ¿Estás segura que tu esposo te ama? ¿Seguro que tu esposa te ama? ¿Seguro que tus hijos te aman? O sea, ¿tú crees que lo que te dijo fue cierto? O sea, esas preguntas son venenosas. Porque te está haciendo pensar en algo que no es real muchas veces y que tú no lo estabas pensando. ¿Y saben lo que hace ese tipo de engaño, de ese veneno de Satanás? Cambia tu perspectiva de ver las cosas. Le pongo un ejemplo que pasa en las iglesias. Imagínese que un hermano de repente quiere hablar conmigo, con el pastor.
Y por alguna razón no se puede. Cada vez que quiere hablar conmigo, o me ocupo, no estoy aquí, y dice, ay, quiero hablar con el pastor. Pero resulta que un día me ve en la calle y yo paso, ¿verdad? Y no lo veo, pero lo estoy mirando en esa dirección. Y de repente esa persona dice, no, pero ya es personal. O sea, yo pensé que era que estaba ocupado, pero ahora veo que no me saluda. Y luego viene otro hermano amargado y dice, ¿te has dado cuenta que el pastor solamente habla con este grupito de personas? Entonces esa persona comienza ahora y toma todo lo que está en su pasado de no se ha podido dar la cita, la reunión, no he podido, no me saludó, y le pone ese sello que Satanás le pone en su corazón. ¿Y qué sucede? Esta persona se amarga con el pastor de una manera que a veces no nos damos ni cuenta hasta después de meses o años a veces. A veces la gente viene y dice, pastor, le quiero pedir perdón. Digo yo, ¿qué hiciste? O sea, porque no sé por qué me estás pidiendo perdón. No, es que me amargué, duré un tiempo y perdóneme. No, no hay problema. Pero ese tipo de mentiras divide la iglesia por completo, hermanos. Porque no somos capaces de que cuando alguien nos dice algo de una segunda, de una tercera persona, decirle, o sea, tú le dijiste a él, o sea, yo le voy a preguntar. No, la mayoría se quedan con el secreto. Y si están enojados, más todavía. Satanás es sutil, hermanos. Y dice la palabra que él viene para dividir. Las mentiras de Satanás, repito a mis hermanos, son como los colores que vienen a nosotros de diferentes maneras. Cualquier persona tiene la capacidad de mentir o engañar, ¿sí o no? Bueno, los niños de meses ya saben manipular. De meses. Si usted piensa en eso de que un bebé puede manipularte, o sea, fíjense, sin tener ni siquiera sentido de razón como un adulto, pero ya puede manipular, eso habla de que nacemos con esa naturaleza. Somos expertos en mentir. Eso suena muy fuerte, pero así es. O sea, de repente te encuentras en una situación que no sabes qué hacer y ahí mismo, concebido sea el plan. En un medio segundo se le inventan algunos en el aire. Bueno, de ahí nos sacó el Señor, ¿sí o no? Cualquier persona sin estudiar ni planificar puede preparar una mentira de manera instantánea. Hay personas que han perfeccionado su forma de mentir, son expertos en manipular o invertir historias para cumplir sus deseos egoístas. Sin embargo, aunque la mentira es considerada como un pecado en la Biblia, hay momentos, escucha esto, hay momentos donde puede salvar la vida de una persona. Suena raro, pero así es. Claro, no estoy diciendo que mentir aquí lo debemos de tomar como si fuera un principio y una herramienta de vida, sino que hay momentos donde tu vida se ve amenazada de muerte o situaciones muy peligrosas, donde una mentira, se le puede llamar piadosa, te puede salvar la vida. Y algunos me miran y me dicen, pastor, ¿nos está enseñando a mentir? ¿De qué color es esa mentira? Bueno, no es blanca, esa no es blanca. Pero miren, por ejemplo, uso una ilustración, porque luego me miran así como, ¿cómo se atreve, pastor? Bueno, los voy a desafiar. Imagínense un padre de familia, de noche está en su casa, tiene 5 hijos, niños pequeños, medianos, y de repente se acuerda que está esperando algo en el correo y a las 11 de la noche, 12 de la noche, sale afuera a revisar su correo, el buzón, y su familia se queda adentro viendo la televisión. Pero afuera se le acerca un asaltante con una pistola y lo encañona. Y le quita su celular o le pide algo y le dice, ¿vive solo o hay más personas ahí dentro? ¿Qué le diría el padre de familia? Sí, ahí están mis hijos, mi esposa, ahí están. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Usted cree que mentiría este hombre? Ahora, ¿se considera piadosa esa mentira, sí o no? Bueno, lo hizo para salvar a su familia. Ahora, ¿deberíamos de caminar con un pensamiento de tener una guardada para cuando enfrentemos cosas? Eso sale de manera espontánea. Eso sale en el momento por tú defender a tu familia. Bueno, en la Biblia nos encontramos con una mujer que se llama Rahab, que mintió y fue justificada. ¿Significa que podemos mentir? Bueno, no de manera práctica, la mentira no es de Dios. Sin embargo, cuando esta mujer esconde los espías en el techo, le dice los de ahí de Jericó, ¿dónde están los hombres para matarlo? Ella dijo, ya se fueron. Sin embargo, estaban en el techo. Y esta mujer aparece como justificada en el libro de Hebreos. Fíjense. Entonces, hay momentos donde Dios entiende que una reacción humana es aceptable con el fin de salvar a otros.
pero no para fines egoístas, manipuladores o engañadores. O sea, recordemos que los mandamientos fueron dados por Dios para el bienestar de las personas. En un momento dado nos encontramos acorralados en una situación y puede salir una mentira. Pero eso de que, ¿verdad? No quiero ir a trabajar el lunes, le voy a inventar una al jefe, una mentirita blanca. No, esa mentira no es blanca para Dios. Porque si tú fueras el jefe, no fuera blanca la mentira. Siempre que tú eres un empleado, ¿verdad? Yo no quiero trabajar el lunes. Y tu jefe te necesita, una mentirita blanca, piadosa, dicen algunos. No, ponte en el lado del jefe, pregúntale, mi jefe, ¿de qué color es esta mentira? Él te va a decir, negra. ¿Sí o no? Porque es dependiendo, entonces es un motivo egoísta ahí. Pero ese paréntesis lo hice para que cuando lean la Biblia y se encuentren con el tema de Rahab, digan, entonces, ¿por qué Dios justifica la mentira? No. Rahab humanamente reaccionó defendiendo a estos hombres por temor a Dios. Hasta ahí le alcanzó y mintió. Dios le diría a un cristiano, mira, si te encuentras en esta situación, miente. No lo hay. No hay un solo mandamiento que nos mande a mentir en la Biblia. Rotundamente no debemos mentir. Pero hay un momento que sale por defender a los tuyos o salir de un problema de vida o muerte. Qué tremendo, ¿no? En Juan 8:44, Jesús le dijo a sus judíos que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y aquí no solamente habla de lo que Satanás dice, sino de la malicia de su corazón, de sus pensamientos, de su intención, de sus planes. No ha permanecido en la... No hay nada de verdad en Satanás, nada de verdad en él. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pablo apercibe a los cristianos en Éfeso acerca de la realidad de la guerra espiritual, que no se libra ni con entendimiento ni capacidades humanas, sino con el poder de Dios. Y en Efesios 6, verso 10, vamos a leer este texto. Fíjense lo que le dice Pablo a un pueblo que era pagano, ¿verdad? Que conocía todo ese tipo de paganismo. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? La palabra fortalecer que aparece aquí es la palabra griega endúnamo. La palabra dunamis en griego es poder espiritual, poder de Dios. Endúnamo significa un poder que tenemos dentro. En es la palabra dentro. En, ¿verdad? Es dentro. Y esta palabra tiene el sentido de recibir poder o fuerza espiritual para vencer algo, ya sea una tentación de la carne o un ataque de Satanás. Eso significa. Y aquí nos damos cuenta que Pablo está enseñándole a estos hermanos en Éfeso a que cuando enfrenten, y quiero que noten algo, Pablo no solamente está dando la instrucción, la enseñanza de que pueden confiar en el poder de Dios, sino los apercibe de la verdadera guerra espiritual que libramos cada día, ¿verdad? El mismo sentido de esta palabra fortalecido, fortalecer, aparece en 2 Timoteo 2:1. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate o fortalécete en la gracia que es en Cristo. O sea, fortalécete en Dios, no en tus fuerzas, ¿verdad? Filipenses 4:13, usted lo conoce, todo lo puedo en Cristo que o sea, desde dentro me fortalece. El Espíritu Santo que está en el creyente le da fuerza al creyente para vencer. Pero luego Pablo nos dice cómo podemos enfrentar los ataques de Satanás y sus demonios. Efesios 6, verso 11. Versos del 11 al 12. Dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. La armadura aquí se resume la palabra de Dios. Vivan en la palabra, dependan de la palabra, confíen en la palabra, mantengan sus corazones llenos de la palabra. Eso significa. Y luego dice, para que podáis. Ahora, ¿qué significa? Que si no nos llenamos de la palabra, ¿qué va a pasar? No vamos a poder. Exacto. Por eso dice, llénense, vístanse de la armadura de Dios, la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Cuando Pablo en el verso 12 dice, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, esta frase, mis hermanos, tiene un sentido muy importante. Le voy a decir por qué. Esas son de las cosas que a veces no se ven a simple vista en la Biblia, pero está implícito. La palabra siglo en griego es aion o aion, así se escribe. Y dependiendo del contexto, se refiere muchas veces al tiempo, a una era o a una generación. Fíjense lo importante, ¿no? Tiene sentido de una época o un tiempo determinado. Por ejemplo, el mismo Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, ¿se entiende? A esta generación, a esta época, a estos tiempos, también se puede decir, sino sean transformados por medio del cambio de mente que viene por la palabra de Dios. Si nuestra mente cambia, el Espíritu transforma nuestro corazón. Entonces, el primer paso de obediencia es llenarnos de la palabra, que nuestra mente esté llena de su palabra, que caminemos de manera bíblica. Y cuando hagamos eso, el Espíritu trabaja en nuestros corazones. Qué tremendo, ¿no? O sea, aquí vemos, en otras palabras, que no nos adaptemos al sistema mundano y demoníaco del mundo, sino que por medio de la palabra de Dios seamos transformados cuando dejamos que las Escrituras cambien nuestro modo de pensar del mundo por el pensamiento de Dios. O sea, cada día tenemos que adaptar y adoptar, podemos decir también, la palabra de Dios, cambiarla por el pensamiento humano. Cuando tú hablas con tus familiares que no son cristianos, ellos tienen su punto de vista, sus opiniones, ¿verdad? Sus posturas, y tú debes de tener las tuyas. Y podemos, sin discutir ni argumentar con todo el mundo, ¿verdad? Podemos tener una postura bíblica, sin sacar la Biblia. No, mi hermano, mire, primera de Corintios y tercera de Génesis, y comienza uno a discutir de la Biblia. Podemos ser cristianos sin tener que discutir con la gente, o que la gente nos vea como que, ay, viene fulano, ya no puedo ni hablar con esa persona, porque todo es la Biblia. Acuérdense que el mundo no entiende lo que uno entiende porque no son cristianos. Pero no significa que no podamos ser cristianos bíblicos sin necesariamente tener que citar textos bíblicos. El momento que usted dice, mira mi amigo, primera de Corintios, ya te va a decir, no, yo no conozco la Biblia. Se lo puedes parafrasear en un lenguaje común. O tú puedes decir, mira, bueno, el Señor dice en su palabra esto y esto. Para que haya como un puente y la relación se mantenga abierta para que en algún momento le hables de Cristo. O sea, no podemos martillar a la gente con la Biblia, es para ganarnos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, esta palabra acechanzas, ¿sí vieron que decía ahí? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza, en su sentido original, escuche esto, significa truco, significa artimaña, significa estrategia y significa maquinación. Pero miren lo que también significa esta palabra. Acechanza, en el lenguaje original griego, significa parodia. ¿Qué significa? ¿Sí sabe lo que es una parodia? Bueno, una parodia es tomar algo serio y convertirlo en una burla, en un chiste, en un relajo o en una comedia. Es decir, cuando quieren implementar algo en nuestra sociedad o cultura, comienzan con las burlas, el chiste y el relajo, lo presentan como una parodia para que las personas vayan bajando la guardia poco a poco. Qué tremendo, ¿no? Cosas que nos pueden parecer descabelladas, vergonzosas, absurdas, irracionales y sorprendentes. ¿Cómo lo introducen? Por medio de chistes, comedias, parodias. ¿Y la gente qué hace? Pues obviamente la gente se ríe. Y al reírse, obviamente lo acepta y lo toman como algo, pues, o sea, no es para tanto, es un chiste nada más. Cuando algo se presenta en forma de chiste, mis hermanos, se reduce la seriedad del asunto. El público baja la guardia, acepta ideas sin analizarlas, porque la risa no te va a dejar analizarlas. Vas a estar muerto de la risa, ¿verdad? Se normaliza lo inmoral al reírse de ello repetidamente. O sea, cuando te dicen un chiste de algo que debe ser así, uno se debe mantener serio, y en la primera tú seguro algo inmoral te dicen, tú cristiano, y tú haces así como que, o sea, de repente, ¿no?
Y la segunda es, jaja. Y la tercera, jajaja. Y al rato están, oh, ¿verdad? Celebrando. Así, poco a poco, el relajo, fíjense. Algunos ejemplos culturales, miren. La sexualidad desordenada, antes escandalosa, se volvió chistosa en programas de películas. Lo que antes, yo no sé, bueno, me imagino que algunos padres aquí, o algunos que cuando eran niños, de repente había una película romántica, de esos que el beso era que a veces creo que ni se pegaban, así como un besito así. Los padres le tapaban los ojos a sus hijos. ¿A alguien le taparon los ojos cuando niños? Sí, a mí me dijeron, a mí no, bueno, mis abuelos eran más fuertes, y váyanse de aquí para allá, viendo películas de adultos ahí. Y me sacaban de la sala. El engaño, el adulterio, la blasfemia y la deshonra a los padres son tratados como normales en comedias. El uso del lenguaje vulgar o grosero se ha vuelto gracioso y aceptado por generaciones enteras. Escuche esta frase. Lo que hoy se ríe, mañana se practica sin culpa. Está tremendo, ¿no? Entonces, quizás nosotros hemos caído en ese engaño sin darnos cuenta. Por eso estamos aprendiendo su palabra para no dejar que los memes, por eso les digo, cuando le manden un meme o algo, o sea, yo sé que la primera reacción es risa, ¿verdad? O sea, yo sé. Pero tiene uno que tener el discernidor encendido en todo tiempo porque Satanás, como hemos estudiado, sopla en tu corazón. Sopla, sopla. Lo que antes para ti, porque luego cuando uno quiere vivir bien para Dios, no falta el que te dice, es que tú eres demasiado estricto. Es que tú te pasas, es que tú eres demasiado así. Y uno quiere mantenerse firme, pero hay gente que te está ahí. Y luego tú te evalúas y dices, a lo mejor tengo que ser más suave, ¿verdad? Y luego dejas de orar y ya no lees la Biblia. No, tómalo suave, estoy exagerando. O sea, hay muchas maneras que Satanás te puede suavizar. Miren, a ver si lo hago de memoria para economizar un poco el tiempo. En los 80s, ¿verdad? Yo tenía en esos tiempos unos 5 años, salió una película que, voy a omitir el nombre, no quiero que al rato la curiosidad diga, pastor, compártame la película, ¿verdad? Es una película que se hizo muy famosa en esos tiempos, en los 80. Yo tenía 5 años, más o menos. Cuando salió yo tenía unos 3 años, pero yo la vi cuando tenía como 5 años. Es una película de un actor muy famoso, todavía es famoso, que se viste de mujer. Y la película tenía que ver, escuche bien porque esto parece normal en el momento, tenía que ver con que él estaba tratando de sacar una ventaja de su trabajo y él se vistió de mujer para que lo aceptaran. Cuando se mete en el terreno del trabajo, en una área de mujeres, donde trabajan mujeres, él logra ver la discriminación y el abuso a las mujeres. Y luego la película parece ser por una buena causa, entre comillas. Y él, obviamente, está actuando y se viste de mujer, pero de una manera, o sea, parece una mujer, pero es un hombre. ¿Qué sucede? Que el jefe de la compañía se enamora de él como mujer. Pero recuérdense, es un hombre. Y luego él se enamora de una mujer vestido de mujer. Entonces, esta película, mis hermanos, en esos tiempos fue un escándalo. Cuando yo la vi, yo pensé que estaba viendo algo prohibido. Yo la vi solo la primera vez. Mi mamá creo que cayó rendida a las 9 de la noche y yo me quedé viéndola. Pero yo estaba viendo esa película, no presenta ninguna escena explícita, es clasificada PG, aptos para niños de 12 años. Así está clasificada la película. Pero yo en ese tiempo la había asustado así, con el control en la mano, si mi mamá se movía, cambiaba el canal. Pero fíjense la reacción, ¿eh? Y luego mi mamá, entre los días pasaron, ella la puso la película y era de día. Y me extrañó que la puso delante de mí. Y yo la miro y me siento del lado de ella. Y ella comienza, risa. Y yo la miro y digo, entonces no pasa nada. Y yo lo acepté normal. Y ya, para mí esa película era normal. Ahora, eso fue un intervalo de días. Cambió mi postura de cuidarme de eso, no pasa nada. Sin embargo, en la trama de la película hay un mensaje inconsciente que queda depositado en nuestro cerebro de manera, repito esa palabra, inconsciente. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos géneros, tomando la idea de hoy, ¿no? De que hay trans, de que hay homosexuales, lesbiana, mujer, hombre, ¿cuántos géneros aparecen visiblemente en esta película? Bueno, para no alargar el tiempo, aparece un hombre, aparece una mujer,
aparece un transexual, es el hombre vestido de mujer, aparece una lesbiana porque luego ella, la mujer, se besa con él vestido de mujer, y aparece un homosexual, que es el hombre besando al hombre, pero es una mujer, es besando a la mujer, pero es un hombre. Entonces la imagen que tú recibes, especialmente siendo un niño, es que esos 5 géneros son normales. Porque, por ejemplo, si el hombre, el jefe de la compañía, se enamora del hombre vestido de mujer, pues lo podía resistir y no nunca besarlo, pero él la besa. Y él se enamora de la mujer y él no espera quitarse la ropa de mujer, sino de hombre, sino que se besan estando él vestido de mujer. No sé si están captando la idea. Entonces, si lo piensan, están presentando 5 géneros en vez de 2. Pero claro, la película fue nominada 10 veces a los Oscars. Fue una película que abrió la puerta al tema obviamente, el tema de géneros, el tema del abuso femenino. O sea, cosas buenas, pero muchísimas cosas malas. Desde entonces, mis hermanos, las películas de hombres vestidos de mujer ha sido una agenda ahí. ¿Y qué hace eso? Parece un chiste, pero para un niño que ve a un hombre vestido de mujer desde chiquito en películas, dice, eso no es nada. Y si un día lo quiere hacer, ¿qué va a decir? Eso no es nada. Sutileza de Satanás, son los colores de la mentira que no lo vemos en el momento. Sus efectos vienen saliendo ya 10, 15 años después, pero son semillitas que un ser eterno llamado Satanás va sembrando en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. Satanás quiere normalizar el pecado y quiere que la santidad de Dios parezca algo extraño. Usted nunca ha mencionado esa palabra, es que hay que vivir en santidad y la gente te dice, ¿qué? Es tremendo, hermanos. Satanás quiere normalizar el pecado y quiere que la santidad de Dios parezca algo extraño. La Biblia, hermanos, es el único libro que nos escribe claramente el carácter de Satanás. Si queremos encontrar la biografía de Satanás, la Biblia es el libro que nos revela el carácter de este enemigo de nuestras almas. Este enemigo que está rondando la tierra por miles de años, haciendo lo mismo, mis hermanos, engañando a la gente, engañando a todo el mundo. Nuestra naturaleza carnal nos inclina al pecado. Esto nos habla de deseos, pensamientos que nos impulsan a pecar. Eso es de manera natural. Si Satanás no existiera, como quiera pecáramos. Entienda eso, ¿ok? Pero Satanás, su naturaleza es inducirnos al pecado cada día más y más y más y más. Estos 3 enemigos, mis hermanos, Satanás, el mundo y la carne, lo estamos enfrentando todos los días. Tenemos 3 enemigos y una duerme contigo. Y no es su esposa, es la carne. Miren, esos 3 enemigos lo podemos identificar de la siguiente manera. La mente del pecado es Satanás. El terreno del pecado es el mundo. Y el deseo del pecado es la carne. Estamos en el mundo, tenemos una condición caída y tenemos un enemigo que nos está incitando cada día a pecar. Sin embargo, la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Que a pesar de que tenemos esos 3 enemigos, Dios es mucho más fuerte y su gracia es suficiente para nosotros vencer la tentación. Santiago nos dice que existen 3 corrientes de pensamientos o sabiduría que entran en nuestra mente. La Biblia le llama sabiduría humana, sabiduría mundana y sabiduría demoníaca. Y una pregunta que tenía en mente era la siguiente. Si hay 4 corrientes de sabiduría o pensamiento en el mundo, ¿alguna vez has escuchado 4 voces en tu cabeza? Porque también está la voz de Dios. ¿Has escuchado así de 3 voces? Siempre escuchamos una voz, sea el pensamiento propio, sea un ataque del enemigo, sea la influencia del mundo, sea Dios llamándote como a Samuel. Samuel, dígame Elí. O sea, fíjense, no sabía quién estaba hablando. Si a él pensaba que era Elí, y le dice Elí, no, mira, el Señor te está hablando. Si te dice otra vez, una tercera vez, dile, heme aquí, Señor. ¿Y qué pasó? La atención de Samuel hacia Elí, fíjense, si no le dice Elí, se queda pensando que Elí lo llamó. O se queda diciendo, yo creo que estoy loco. Elí dice que no me llama, yo escucho una voz. Pero Elí lo redirecciona de las cosas buenas que hizo. Y luego, ¿qué hace Samuel? Entonces le pone atención a la voz de Dios. Y ya la tercera espera que cuando Dios le habla, le responde, le dice, ¿quién habla? O sea, no le dijo eso. No le dijo, heme aquí, Señor. Heme aquí, o sea, lo que usted diga.
Esa es la actitud. Algunos quieren oír a Dios, pero no tienen esa actitud de heme aquí. Quiero oír la voz de Dios. ¿Para qué? ¿Vas a hacer lo que Él te va a pedir? Eso es de temer, ¿sí o no? Segunda Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, verso 25. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. 3 corrientes que constantemente nos están tocando la puerta de nuestro corazón para tomar el control de nuestra voluntad y arrastrarnos a hacer la voluntad de Dios todos los días. Segunda Timoteo 2:25 dice, si quieres lo lee en la pantalla para que vaya conmigo. Dice, instruye, le dice Pablo a Timoteo, con ternura a los que se oponen a la verdad. Dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa ¿de quién? Del diablo, pues él, ¿quién es él aquí? Satanás, el diablo, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Ahora usted llama a una persona que usted considera que está cautiva a Satanás y usted se sienta en una mesa y le dice, ¿tú sabías que eres esclavo de Satanás? ¿Qué te va a decir? Pues estás loco, o sea, ¿sí o no? Porque ese es el primer engaño, pasa desapercibido el enemigo. Pensamos que no, o sea, no, como Satanás a mí, no, yo estoy con Dios, Dios es mi Dios. Y la gente profesa muchas cosas y su vida está en cadenas, atadas al pecado. Y ese es el problema, que debemos de ser objetivos. Yo siempre doy el consejo, hablemos de nosotros hasta donde nos alcanza. Si sabemos que estamos en un proceso de cambio de corazón, no digamos que nos estamos llevando el mundo por delante. No, ahí vamos, el Señor ha sido fiel, caminando en la palabra y hacia adelante, pero hay algunos que se engañan a sí mismos. Satanás a mí, no, Satanás a mí no me toca. Y luego el no cristiano dice, a los hijos de Dios nadie lo toca. Y es difícil porque luego el engañado se hace aliado de Satanás. ¿Cómo lo salvas? ¿Cómo le dices? Bueno, el texto dice, con mansedumbre, con ternura, dile, háblale, poco a poco, con sabiduría. Claro, no le vamos a decir a las personas, Satanás te tiene atado, porque no lo van a creer. Incluso entre cristianos, si entre parejas el esposo o la esposa le dice, ¿te dejaste usar por Satanás? Uno diría, no, mi amor, o sea, no, ¿cómo? Y a veces sí es cierto, a veces Satanás se mete en los matrimonios. La Biblia, hermanos, es la palabra escrita de Dios que nos revela las cosas que no podemos ver o entender por medio de nuestros sentidos o razonamiento natural. La Biblia nos dice que no es por medio de nuestro intelecto que vamos a vencer los ataques del enemigo. Nos dice que nos encontramos en medio de un conflicto espiritual y que no podemos percibir con nuestros ojos humanos. La palabra de Dios es la revelación de Dios dada al cristiano para que pueda, por medio de sus ojos espirituales, entender, discernir, identificar, captar cuando el enemigo siembra cizaña, cuando te quiere desviar, cuando te quiere hacer, te quiere inducir a hacer cosas que no debes. Para eso es la palabra de Dios, porque no somos seres espirituales, aunque nacimos de nuevo. Los ángeles son seres espirituales, nosotros somos seres carnales, somos de carne y hueso todavía. Hay que entender eso y abrazarlo. Esa lucha, batalla o guerra espiritual no se está librando con armamentos de material como palos, piedras o armas de fuego, aunque la influencia de Satanás conlleve a las personas a irse a guerra con cuchillos y palos y piedras como hoy lo vemos. Pero la guerra verdadera no es material, no es física, no es contestándole, como decía un pastor ayer, no es fuego con fuego. No, mis hermanos, así no es la cosa. Pablo nos dice que no tenemos una lucha entre seres humanos, sino una lucha espiritual de principados, espíritus que gobiernan en las tinieblas y de un ejército de maldad en los lugares invisibles que responden a la orden de Satanás. Esa es la realidad que vivimos. Si tú lo crees o no, eso no va a cambiar la realidad. Se nos está hablando de esto, no es para que suceda, es que está sucediendo. Se nos dice para que estemos apercibidos y nos guardemos de estas cosas. ¿Cómo está la industria de la música, por ejemplo, hoy? Porque hay veces que hay gente que son escépticos y dicen, no, yo en Satanás no creo. O sea, ahora mismo mi esposa y yo los otros días le digo, mi amor, venga a ver esto. Como nunca antes estamos viendo celebridades muy famosas de música que los jóvenes, que a lo mejor algunos aquí escuchan, no lo sé, ojalá que no.
pero ya saben, ¿no? Lil no sé quién, ¿verdad? Esa es la moda del nombre de los raperos. Lil esto, Lil lo otro. Y este muchacho saca su primer CD y el CD se llama, o sea, se autodenomina Cristo no sé qué. Y la portada es él crucificado. Ahora, usted diría, no, pero eso es arte, eso no pasa. O sea, Dios entiende, o sea, no es para tantos. Pero ¿por qué no lo hacen de Mohammed o de los musulmanes? ¿Por qué no lo hacen de otro Dios, entre comillas? ¿Por qué es Jesús, 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 Jesús? Hacen unos conciertos de rap y de R&Bs y de música famosa de hoy en día que la gente es arrastrada por el ritmo. Yo vengo de ese mundo, yo escuchaba de todo. Y yo vengo de ese mundo, yo escuchaba heavy metal, rock and roll, rap, de todo, música romántica, todo el mundo yo escuchaba. Y me encantaba la música de ritmo, ¿verdad? Y todo eso. Y yo, después de cristiano, hubo un día que me puse a escuchar algunas canciones con el fin de ver qué es lo que dice, porque tenía años escuchándola sin saber lo que decía. Porque todo es el tic, y tú no escuchas la palabra de nadie. No escuchas lo que dicen ellos. Precisamente porque te jalan por las emociones, pero te depositan la información sin tú darte cuenta. Y al rato andas tú vistiendo como ellos, hablando como ellos, viviendo como ellos, queriendo tener sus vidas, y eres discípulo de estos artistas. Satanás se mete ahí. ¿Toda la música del mundo es mala? No, no toda. Hay música no cristiana que es bonita, pero yo les recomiendo, es una recomendación y mejor no, dejo que el Espíritu lo guíe mejor. Ya me iba a meter en un terreno ajeno. Satanás, mis hermanos, no viene a nosotros con espada y armas de fuego, entienda eso. Viene vestido de ropa de moda, viene con ritmos seductores de la música, disfrazado de colores y dulces, dulces embrujados para niños, como algunos dicen. Los niños son tan indefensos que su reacción natural, o sea, si los leones fueran rosados, fíjense que sabio es Dios. O sea, los niños no tuvieran brazos, porque en el zoológico le meten la mano. Pero fíjense lo que hace el Señor, ¿no? O sea, fíjense, al cocodrilo lo pone de un color así como que, ¿qué es eso? Para que, o sea, en serio, para que te cuides. Porque si lo pone blanco el cocodrilo y la paloma verde guardia, o sea, no tiene sentido. ¿Se está entendiendo lo que digo? Entonces, los niños reaccionan a lo que ven y sienten. El padre está ahí para decir, no, hijo, mira, eso no. Instruirlo, encaminarlo, porque el enemigo se mete, anda buscando mentes abiertas, sin barreras, sin fronteras, para él meterse. Y hoy como nunca está la cosa contra los niños, hermanos. Contra los niños. Qué tremendo, ¿no? David, para terminar, hemos estudiado la historia de David cuando en Primera de Crónicas 21, David se le ocurre la idea de censar al pueblo. Y le quiero leer las consecuencias en Primera de Crónicas 21:15 para terminar. David, la palabra dice, mire, si usted abrió su Biblia en Primera Crónicas 21, fíjense, dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a censar al pueblo. ¿Verdad? David, cuando está frente a Dios, que Dios le ofrece 3 juicios, escoge uno. El profeta Gad le dice, el Señor te mandó 3 juicios, 3 disciplinas, ¿cuál tú quieres? Y las 3 eran difíciles, o sea, casi imposible, ¿cuál? Y bueno, David escoge una, y luego David mismo confiesa que, Señor, ¿por qué esta gente está pagando por el pecado? ¿Por qué si fui yo el problema? Fíjense, David no está diciendo, Satanás me incitó. No, David entiende que su orgullo lo hizo más bien le abrió la puerta a Satanás. Satanás le dio la idea y David pensó que era él pensando, pensó que era una buena idea. O sea, David en ese momento no sabe que Satanás le está incitando. Entiendan eso. La Biblia nos lo dice a nosotros. Quizás David se murió y nunca supo, a lo mejor no sé. Quizás Judas se ahorcó sin saber que Satanás lo poseyó. Quizás Pedro no sabía que el mismo Satanás se metió delante de él. Cuando Jesús le dice, quítate Satanás, Pedro seguro dijo, Señor, exagera, o sea, exagera demasiado. Me imagino yo que dijo Pedro. Pero miren lo que sucedió por David, abrirle la puerta a Satanás, por no cuidarse.
Dice 1 Crónicas 21:15, dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Usted cree que es serio esto? O sea, el Señor, mis hermanos, se lo voy a decir así con mucho amor, el Señor no relaja, ¿eh? O sea, el Señor envió su ángel para destruir ¿a qué? A Jerusalén. Pero dice el texto que se levantó Satanás contra Jerusalén, contra Israel. Si usted lee 2 de Samuel 24:1 dice, y Jehová se levantó contra Israel, el mismo texto, paralelo en soberanía. ¿Por qué dice Samuel que fue Jehová y dice Crónicas que fue Satanás? Porque ya Israel estaba en pecado, Dios iba a tratar con Israel. Y Samuel habla de que Dios va a tratar con su pueblo. Crónicas menciona cuál fue el instrumento y nos dice también quién fue el medio que usó Satanás, David. Dios trató con su pueblo, con David, y luego va a tratar con Satanás, soberanamente hablando. Dice, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. O sea, le dolió al Señor porque es un Dios que ama también. No es un Dios insensible. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Recuérdense que murieron 70,000 hombres israelitas por esta consecuencia. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba, ¿dónde? Entre el cielo y la tierra, estaba en el aire. O sea, David vio al ángel destructor cuando descendió. Con una espada desnuda en su mano, o sea, desenvainada, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y David dijo a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo, Señor? Esto nos dice que nuestros pecados afectan a nuestros seres queridos, hermanos. Dice, yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal por estas ovejas que han hecho, pero esas ovejas que han hecho. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Satanás, mis hermanos, es astuto. ¿Murieron cuántos? ¿Cuál fue la chispa que encendió este problema? Un susurro. Un susurro. Yo a veces me gusta ver casos de cortes y eso. Y varias veces, múltiples veces he visto cuando un hombre, lo llevan a la corte delante del juez, un hombre que mató a su familia, y cuando lo presenta a la cámara, casi todos están así. O sea, ni creen lo que hicieron. Y le preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y algunos dicen, yo escuché una voz en mi cabeza. O dicen, yo vi a mis hijos como demonios y me defendí. Abrimos puertas y no sabemos lo que produce todo eso. Satanás le puso el fundamento a David para luego soltar el veneno. Elevó el ego de David, ¿verdad? Casi diciéndole, wow, David, qué tremendo guerrero eres. Por eso les digo, tengan cuidado con la vanagloria, el ego, la exaltación o el aplauso. Satanás ve esa puerta abierta y se mete en tu cabeza. Mis hermanos, la confianza que Dios quiere que tengamos es en Él. Y Satanás nos puede hacer confiar en cosas que no debemos. Es una de sus mentiras. O sea, me faltaría casi una serie para hablar solamente del tema de las mentiras. Pero Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Recuerdo cuando en este lugar, nos íbamos a mudar en este lugar, cosas que aprendemos en el camino. Teníamos un ahorrito, le voy a llamar así, ahorrito en la iglesia, ¿verdad? Unos fondos. Y cuando nos íbamos a mudar aquí, yo pensé que esos fondos, ese ahorrito, le llamo así por una razón, iba a ser suficiente para mudarnos aquí. Y yo recuerdo que, la verdad, yo oraba, pero no con esa confianza en Dios, sino en el ahorrito. Y buscamos lugares mirando el ahorrito. O sea, nos vamos a mudar aquí, pero acuérdense, eso es lo que tenemos. Estamos confiando en el ahorro, en el fondo de la iglesia. ¿Y saben lo que hizo el Señor? La mitad de ese dinero se perdió. Se lo dimos a un landlord, supuestamente para un down payment, lo que decimos aquí. Se lo robó, por así decir, o sea. Pero yo digo, el Señor se lo llevó, mejor dicho, para que mi corazón ore por ese landlord. O sea, el Señor nos dejó sin nada para que confiemos en Él. Y nos quedó un ahorritito, la mitad de lo que teníamos, y ese fue el depósito para entrar aquí y nos quedamos en cero, prácticamente sin nada. Y así entramos a este lugar. Y el Señor me dijo,
yo soy tu Dios. En mí tú vas a confiar. Sin embargo, yo estaba confiado en el dinero, en que tenemos esto y con esto vamos a hacer, ¿verdad? Las torres gemelas casi mente. Resulta que el dinero que se gastó aquí, mis hermanos, es un 1000% del ahorrito que teníamos. Lo que se gastó aquí, para no decir números, no es necesario, pero gastamos el 1000% del ahorro que teníamos aquí. Y el Señor, cuando terminamos, me dijo, yo soy Dios. En mí van a confiar. Bueno, Satanás nos hace desviar y confiar en cosas que no debemos. Y hay veces que no vemos la mano de Dios precisamente por eso, porque Satanás nos tiene, guarda tus ahorritos, no te dejes, trabaja muy fuerte, ¿verdad? Yo sé que hay que congregarse, pero también hay que sobrevivir. Sí, así son las mentiras del enemigo, te aleja, te enfría, te pone en una postura, en una posición que te vas alejando de Dios, pero es poco a poco. Él no te dice, no te congregues, no, Él te dice, visita a tu tía que hace mucho que no la ves, el domingo, ¿verdad? O sea, Satanás es sutil. Ahora, aquí para no andar en una paranoia espiritual, ¿y cómo sé, pastor? Porque ahora sí estoy o sea, no. Hay que caminar en la palabra de Dios. Hay que pedir dirección a Dios, hay que pedir sabiduría, caminar conforme a su palabra. No permitir que todo lo que se anteponga ante el plan de Dios sea estorbado, porque ya sabemos quién es el que está en el medio de eso. Claro, nuestra carne, nuestra condición peca naturalmente. Pero estamos hablando de una guerra en nuestra mente que está constantemente incitándonos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por llevar tú el dolor, Señor, el sufrimiento en esa cruz. Gracias por tu preciosa sangre, Señor, que fue derramada por nosotros. Queremos adorarte, Señor, y decirte gracias. Gracias, Señor Jesús. Al Rey con todo nuestro corazón. Preciosa sangre, oh mi Salvador, tú derramaste
Cordero de Dios, me hiciste libre del pecado, soy el fruto de tu aflicción. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Te damos gracias a ti, Cordero de Dios, a ti, Jesús, digamos una vez más. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Vamos a irle al Señor. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Vamos, iglesia. Gracias por tu sangre preciosa. Mi Salvador, mi Redentor. Dile una vez más. Gracias por tu sangre preciosa, derramada en esa cruz, que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa, recibe hoy mi adoración, mi Salvador, mi Redentor. Oh, recibe adoración, Señor Jesús. Oh, solo tú eres digno, solo tú eres Rey, solo tú, Señor. Demos aplausos fuertes. El único merecedor de gloria eres tú, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor, y exalta tu nombre, oh Rey. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor Jesús. Toda gloria y toda exaltación es solo a ti. Amén. Hermoso es nuestro Dios, merecedor de toda gloria. Y con ese mismo gozo, mis hermanos, quedamos despedidos y que el Señor nos bendiga a cada uno.